Entonces, Fabio, puede arrancar en este momento. Listo, muchísimas gracias a todos, a quienes se unen a esta presentación. Antes de iniciar, quisiera hacer dos comentarios en torno a esta exposición final de tesis, principalmente por algunas observaciones de parte del arquitecto Juan Luis Rodríguez sobre el título, en las que creo que tiene toda la razón. Entre dos racionalidades, ver la arquitectura que se presentó a los concursos, no que esa contraposición agote lo que hay por decir de los proyectos. Otras miradas que se cruzan podrían implicaron estos edificios en altura, particularmente en la dimensión comunicativa y de significados que intencionalmente dejé de lado, no por otra razón que por el espacio, porque de por sí el texto de la tesis es bastante largo. La siguiente observación tiene que ver con un objetivo de esta exposición adicional a la exposición de la tesis, y es invitar a quienes asisten hoy a que lean, a que investiguen y divulguen el material de estos concursos. Es mucho más extenso de lo que alcancé a publicar en la tesis, y también invitarlos a que lean la tesis en sí misma, aunque es una tesis que es muy larga como para sugerir leerla toda. Tal como con el título, los proyectos no se agotaron por este estudio, sino con múltiples miradas, pues esta tesis es un camino con el que decanté una narrativa, un texto para presentar a los jurados, una argumentación centrada en los que quería resaltar, eran más específicas, más enfáticas, pero es claro que el campo de investigación es mucho más amplio, así que espero que esta presentación señale esos campos que se abren para otros investigadores y posiblemente para quienes quieran aspirar al título de la maestría. También quisiera señalar que de esta tesis se desprendieron adicionalmente varias presentaciones en simposios como el que convoca hoy la Maestría de Arquitectura en unión con la Universidad de San Buenaventura de Cali, un artículo de investigación en el sistema Scopus, un capítulo de un libro que construí con otro estudiante de la maestría, que sin abordar directamente el tema se desprende de la investigación que realizamos en un proceso en el que quiero agradecer el acompañamiento del profesor Mehmet Charum a lo largo de los 3 años que duré en la maestría. Perdón, yo veo por aquí. El objeto de estudio de mi investigación fueron 5 concursos para edificios en altura desarrollados entre las décadas de 1960 y 1970, un periodo con el que busqué más bien desplazar el campo de estudio que es habitual para los edificios en altura, que se centra en las décadas de 1940 y 1950, por el énfasis y el auge del tipo torre plataforma. Según desprendí de un análisis del estado del arte en el que se encuentran muchos de los nombres que precisamente durante esta semana van a estar en el simposio. En el proceso de exploración de esos objetos, particularmente de aquellas propuestas no construidas, delimité un campo geográfico de estudio y unos temas que me sugerían la tensión entre continuidad y ruptura con el patrón urbano colonial, lo que me motivó a adentrarme en condiciones que ese campo colonial suponía para los participantes de los concursos y en paralelo para definir algunos temas que eran pertinentes para estudiar la construcción durante ese periodo. Algunas características como la relación con una centralidad funcional urbana, con áreas verdes, con procesos de desarrollo urbano, o la empresa tácita de construcción de una urbanidad que actualizara las formas de asociación que estaban ya presentes en la ciudad colonial. Derivadas de ese proceso de dominio territorial y colonización cultural, entendí que había una aproximación temática con la que podría construir argumentos que se mueven en 3 momentos. El primer momento define como condiciones en las que la ciudad estaba para recibir los concursos. El segundo caracteriza procesos de densificación desde la tensión entre insertar esos prismas eficientes en el centro urbano y la idea de aumentar el número de los lugares para asociación que reclamaba esa ciudad en proceso de modernización. Finalmente, concluyo con un apartado donde valoro las 2 racionalidades a las que me dediqué en el estudio, poniéndolas en relación tanto a los concursos como a la ciudad que dejaron, que nos heredaron. Con tal dirección, inicié el análisis de la traza como un instrumento de dominio del territorio
para construir argumentos en torno al impacto que tuvo sobre el edificio en altura. Allí surgió la pregunta por la relación entre esa ciudad heredada y las propuestas que se presentaron a los concursos, con el objetivo de dejar claro que el punto de partida para los emplazamientos eran los diálogos que se construyen en otros apartados de la tesis entre esa ciudad y los edificios en altura. En esa dirección también emergieron preguntas en torno a cómo se distribuía la riqueza del territorio, la estrategia de multicentralidades que caracterizó el crecimiento urbano de la ciudad colonial y la manera en que se perfilaban dos subsistemas, lleno y vacío, para especializar funcionalmente la ciudad en torno a la explotación del territorio. Eso definió un carácter explícito de cómo se operaba con la arquitectura de calles, manzanas y plazas. Así, concluí que la arquitectura de los concursos, y quiero enfatizar acá la importancia de los edificios no construidos, se caracterizó por su capacidad para producir un espacio social que no alteraba fundamentalmente la estrategia de dominio territorial que estableció la traza, sino que utilizaba la traza como un instrumento de densificación, no solo con la multiplicación del área construida, con la multiplicación del área de oficinas, sino por el aumento de la cantidad y la calidad de espacios que se proponían para albergar vínculos sociales. Eso posiblemente repercutió en que las propuestas que analicé se alejaban progresivamente del paramento como un elemento que garantizaba la fluidez del territorio para el tránsito de las mercancías durante la colonia, y les permitió a los arquitectos adentrarse en la manera en que la arquitectura producía una nueva densidad, la de los patrones y los diagramas pensados para el encuentro entre ciudadanos. Sin embargo, con el proceso de investigación resultó claro que esa irrupción de los patrones para la asociación tenía antecedentes locales que eran importantes, que la traza fundacional era exitosa para garantizar la vida urbana, para garantizar el comercio, para garantizar todos los fenómenos urbanos que se dieron a lo largo de esos 400 años de vigencia. Así que, decantando como hipótesis esa relación entre el presente de los concursos y el pasado de la ciudad, el proceso de investigación, pues orienté el proceso de investigación a establecer cuáles patrones de actividad, que si bien estamos acostumbrados a estudiarlos en la ciudad moderna, se encontraban anclados a la ciudad heredada, y particularmente al palimpsesto de sistemas de acciones y de objetos que conviven en la experiencia que tenemos hoy de la ciudad. La inserción de esas torres en altura, pletóricas de oficinistas y de despachos para las profesiones liberales, para las mujeres que se tomaban la ciudad moderna, exigía repensar el espacio urbano y las posibilidades de los subsistemas del lleno y del vacío que se encontraban anclados aún en el uso de la ciudad fundacional, porque los edificios en altura se erigían como centralidades que emergían dentro de ese patrón que ya estaba funcionando. El vínculo entre la arquitectura de esos edificios en altura y el paisaje colonial que se estudia en esta tesis supuso ese contraste entre la vida que se desarrollaba en las calles coloniales y una expectativa de modernizar los patrones de asociación en la ciudad moderna. Esa transformación del centro urbano histórico suponía también cambios en los sistemas productivos y en la manera en que los ciudadanos se relacionaban y asociaban en la ciudad, con un cambio de paisaje urbano que supuso la modernización. El análisis de los concursos concurren 4 ideas que sirvieron de instrumentos para el desarrollo de la tesis. En primer lugar, la convocatoria misma del concurso como empresa constructiva en la que que tuvieran prestigio comercial. Eso permitía prever el éxito de la empresa constructiva y muestra el interés por entender cómo se desplegaba el funcionamiento de la ciudad colonial y particularmente por comprender cómo se desarrollaba la actividad. En segundo lugar, la arquitectura misma tiene unas lógicas de ordenamiento del espacio, la arquitectura que se presenta en los concursos, que tiene que ver con redistribuir la riqueza que ya estaba en la calle y con la meta de usufructuar esa riqueza en perspectiva funcional, con la meta de usufructuar la vida de la calle, la actividad económica, en lo que yo defino en la tesis como una serie de intenciones que tenían los arquitectos que concursaban desde la disciplina, desde la arquitectura. Eso superpone 2 temas que son las bases de los concursos, la historia de la ciudad, y lo que trabajo en la tesis es esa tensión entre intenciones, forma y actividad. En tercer lugar, también concurre en la tesis una idea de que la ciudad heredada ya tenía un proyecto
que había definido centralidades de actividad y formas de ocupación del espacio, pero también operaciones con la arquitectura y con la superficie urbana que en esta tesis se han definido con una perspectiva liminal. Ese carácter liminal pone énfasis en los umbrales, en las superficies que activaban lo que durante la colonia era una infraestructura somera para la vida en comunidad, pero que se fue desarrollando como la infraestructura clave para la modernización del centro urbano. Dicho esto, la investigación abordó esos lugares, operaciones, caracterizando patrones y procesos de definición de la superficie, buscando esos momentos exitosos del proceso de transformación de la traza que pervivían cuando se proyectaron los concursos. Finalmente, como cuarta idea que concurre en la investigación, definí operaciones y conceptos en los que resonaban otros contextos, en particular ideas del think tank, en torno a cómo deberían abordarse los procesos de redensificación de la ciudad, las escalas en las que se deberían llevar a cabo los contactos para los entornos urbanos y la manera en que una ciudad pensada desde un esquema de policentralidades transformaba la aproximación usual del urbanismo colonial a ese sistema de calles, manzanas y plazas. Con esos instrumentos y siguiendo el proceso de análisis establecido en la maestría, la investigación se decantó en una tesis en la que se identificaron diagramas utilizados de manera tácita para definir los lugares de encuentro, la transformación de volúmenes normativos o la apertura del borde de manzana, relacionando la táctica utilizada por los arquitectos locales, los diagramas del think tank y los diagramas que habían utilizado los constructores de la ciudad heredada. Esos diagramas están calificados en la tesis como clústeres, como clúster, la palabra que usaba el think tank, sintetizando esa idea que tenían de que a una nueva ciudadanía corresponde una nueva concepción del espacio urbano y que las formas de asociación de esa nueva ciudadanía exigen repensar los lugares al interior de la ciudad heredada. Con esos diagramas, con esas ideas, definí el clúster como un concepto que es central para el proceso instrumental de lo que fue el proceso de investigación que llevó a la tesis, aglutinando el modo en que se diseñó el edificio en altura de los concursos, anudándolo con ideas del think tank y algunas ideas de la arquitectura local para trascender los esquemas usuales en el tema y abordar el legado de espacios de asociación apropiados a esa nueva urbanidad que me parece proponen los concursos. Dicho esto, los diagramas que propongo en la tesis, que son el argumento central del análisis de los proyectos, se estructuran a partir de analizar operaciones con la arquitectura, que a su vez tienen un uso intencionado en los proyectos presentados a los concursos, lo que le da una perspectiva pedagógica, en mi opinión, o que se fue decantando como una perspectiva pedagógica de esos procesos de diseño, que espero motive la lectura de esos diagramas, la aplicación para talleres o procesos de investigación-creación diversos, en los que la pregunta por la relación entre el presente urbano y el pasado de las ciudades sea un tema de reflexión. Esos 13 diagramas que conforman la tesis guardan relación con esa tensión entre el presente de los concursos y el pasado de la ciudad heredada, pero también se relacionan en el texto con el discurso del think tank y la manera en que particularmente Alison Smithson marcó la historia urbana y la producción de ciudad como una crítica a estereotipos o a ideas un poco empobrecidas de lo que fue la ciudad moderna, o también por la nostalgia por el abolengo de los procesos de diseño locales que buscan sus raíces en el pasado distante. ¿Cómo operan esos conceptos en esta tesis? Identificado un proceso que se decanta en la literatura sobre la ciudad o que surge del proceso de investigación sobre cómo se adelantó la consolidación de la manzana, por ejemplo, que es el caso que estoy mostrando en pantalla. Ya hay una teoría en torno a ese proceso que está tanto en el estado del arte como en los textos de Rodrigo Cortés, que particularmente fue el autor en el que me basé para la conciliación del borde de manzana. Lo comparo con una lógica, o lo argumento como un traslado de la lógica más bien, de esa distribución de la manzana a la táctica que se utiliza en el concurso. Y lo enmarco en su relación con la técnica, con la normativa o con algunas exigencias que están en las bases. Por ejemplo, para responder a la exigencia de locales comerciales en las bases y dando una perspectiva de hacer que estos espacios que están en estas 3 propuestas que tomo acá como ejemplo, fueran atractivas para decir, oye, esos espacios se pueden rentar, era necesario
que los concursantes mostraran que estaban en conexión directa con los flujos que trae un edificio en altura. En ese sentido, identifiqué que hay una progresiva segregación del borde de manzana que se daba tanto en la ciudad colonial como en la arquitectura presentada en los concursos. Ese proceso que se dio en la manzana colonial, quiero insistir mucho en eso, motivaba a disponer una nave alta para el comercio, una nave alta en relación directa con la calle, fragmentada de las dinámicas idealizadas de lo que es el patio interior o una casa dispuesta en profundidad, reemplazándola por un análisis o una conciencia de lo que sería un proceso de subdivisión predial con un interés comercial. Así, en el texto comparo una estrategia o una táctica de los concursantes, en este caso para el concurso de la Compañía Colombiana de Tabaco, que implica la disposición de locales profundos, con un precedente local que es la subdivisión del predio para la renta. En tal sentido, tal como hicieron los constructores del espacio colonial, la métrica de los sistemas estructurales y la búsqueda de un espacio homogéneo que permitiera distribuir el acceso a la riqueza de la calle para cada local comercial de manera equitativa, propicia la definición de la táctica, la modulación del espacio interior y la manera en que el emplazamiento del punto fijo, que es un tema que abordo en uno de los apartados de la tesis, se consolidó como una decisión fundamental para iniciar el proceso de distribución del programa en cumplimiento de las bases, de lo que exigían las bases de los concursos. Así que en ese proceso identifiqué cómo toman forma las propuestas. Clasifiqué ese proceso entonces con como una intención, la de hacer que cada local se entienda en relación a la calle y cómo sería atractivo arrendarlo por los comerciantes que necesitaran esa relación directa con la calle. Dentro de taxonomías que quise ser explícitas en la tesis, pues necesitan momentos de comprobación que no alcancé a desarrollar, y algo más que intuiciones que pueden desarrollar, que pueden producir o quedarse en intentos taxonómicos fallidos. Así que lo que hice fue tratar de tomar la ciudad del pasado como ese momento de comprobación de lo que los proyectos me sugerían. En la tesis, esas propuestas son interesantes las que quedaron construidas, pero también son importantes casos que se apartaban de esa norma. Por ejemplo, en este proyecto de H.M. Rodríguez e Hijos, una propuesta que no quedó como ganadora, cede la esquina para disponer un acceso. Es otro tipo de táctica, ya no la de poner locales pareados, sino la de emplazar un atractor para que las multitudes que van a visitar esas áreas de despachos que están en el edificio en altura estén en relación con su tránsito urbano, que den un espacio que utiliza otro diagrama de clúster, que es un diagrama de concavidad, que dispone un tránsito en relación a una vía concurrida, un momento de calma entre interior y exterior. Por ejemplo, otro caso es el de esta redistribución de la riqueza basada en el interiorizar un espacio vacío que articula abalconamientos de los pisos superiores, circulaciones, puntos fijos, comercios, un gran nodo funcional para el programa, en torno a un vacío que está expuesto a los elementos, como si se tratara de una plazuela interior, la plazuela colonial interiorizada. Algo así pasaba durante el periodo colonial, se denomina plazuela o rincón de plaza, pero en el concurso ese elemento está dispuesto para interiorizar la actividad que antes era exclusiva de la calle o de la plaza, es decir, que se transforma el espacio privado de la manzana en un núcleo de actividad, una mini centralidad si uno llevara esto al urbanismo. Esos casos que no ganaron, esos otros proyectos que están un poco silenciados, permiten concluir diferentes intereses en los arquitectos del periodo, búsquedas de relación con tipos vigentes como el tipo torre plataforma, pero que también nos hacen clara la búsqueda de alternativas que permitieran responder con la forma a los retos de densificación de la vida urbana, el reto de densificar el número de espacios para el encuentro que había en la traza. Por ejemplo, esta propuesta que está en la pantalla explora la transparencia del volumen que está en contacto con la calle, la aparente levedad del edificio de oficinas, que está un poco ahí como un poché, la interiorización de flujos peatonales, la idea de horadar el paramento como límite que define la calle comercial, o enfatizar la transparencia mediante el uso de umbrales y transformaciones de la distribución con cambios de nivel. Es decir, que ahí estoy presentando una tercera táctica asociada a un concurso.
También hay otros casos, como por ejemplo este, que es una propuesta para Coltejer, de Obregón y Valenzuela, en el que ese espacio exterior que está expuesto a los elementos es dispuesto como uno de esos interiores urbanos coloniales, dando una pequeña plazoleta sobre la que se balconan circulaciones y halls de distribución en los niveles superiores, retomando la idea republicana que hacía del rito de acceso o del tránsito por la calle un espectáculo que se disponía a la mirada de quienes utilizaban las torres. En tal sentido, argumento en el texto que esos diagramas fueron utilizados en el edificio en altura, seguramente más relacionados con operaciones que ya estaban presentes en la traza histórica, por eso pongo ahí la imagen de lo que sucedía en Bogotá con la plazoleta Rufino José Cuervo, buscando construir una teoría de la conformación del edificio en altura que se ancla a patrones sociales existentes en la ciudad fundacional y que no dependen de una estética que venga de afuera. Las nociones de transparencia del borde de manzana, de interiorización de la centralidad, del vacío como momento para la vida urbana, seguramente estaban mucho más ancladas en intentos de transformar el paramento colonial o de conformar nuevas centralidades que a elementos de otras tradiciones y otras culturas, o al menos ese es el argumento que presento en la tesis. Otras nociones de la tesis están ancladas en teorías contemporáneas de la condición de campo, de la porosidad. No me quise extender mucho en ellas en la tesis, pero fueron casi todo un semestre en diálogos con el profesor Mehmet, decantando que esos procesos locales y esas ideas que se proponen en estas teorías no solo parten de una experiencia o de la inspiración que rozaba el capricho de los que se presentaban a los concursos, sino que eran búsquedas conscientes de efectos e impactos sobre la vida de los habitantes de la ciudad, particularmente cuando explican la fluidez del espacio urbano o cierta transparencia que es particular de nuestros edificios comerciales cuando se abren al flujo comercial. Con esa idea, la segunda parte de la tesis, el segundo capítulo, caracteriza un principio de densificación de los lugares, que parte de entender que esos prismas elevaban los números que se manejaban en la ciudad, las afluencias, el número de personas que visitaban los edificios, también incrementaban el número de vínculos comerciales, centralizaban el transporte, se llenaban de carros y de parqueaderos, llenaban las plazoletas de carros y parqueaderos, y que a esa situación el prisma estaba como obligado a responder desde la eficiencia para la oficina, pero también a la necesidad de densificar el espacio relacional, es decir, multiplicar superficies de encuentro, de balcones, multiplicar ese exponerse a las miradas y las convergencias asociadas a una lógica comercial. En ese apartado, en el segundo apartado de la tesis, recalco que estos concursos buscaban la construcción de una ciudad moderna, eficiente para el aparato productivo y que en esa medida respondían a asuntos que son tradicionales del edificio en altura, la multiplicación de pisos para oficinas, la disposición de ascensores, de elementos para contemplar el paisaje, como pueden ser terrazas, sitios altos en los penthouse, en lo que hoy llamamos penthouse, la disposición de ascensores panorámicos, de ascensores interiorizados, de elementos para contemplar el paisaje, insisto, y otros elementos que son más de la teoría de la oficina que de la teoría que construye la tesis. Me adentro así en la descripción de las tácticas para la distribución interior tras haber abordado los momentos de distribución exterior. En tal sentido, la tesis, en el escrito de tesis no presento todos los casos que conforman la investigación, insisto. La investigación sí contempló la totalidad de los edificios, escogiendo para la construcción de mis argumentos en el texto esos casos que servían para argumentar la idea de densificación de la ciudad con lugares. Por ejemplo, la información sobre el concurso para la caja de sueldos de retiro de la policía es mínima, son simplemente algunas perspectivas en revista Proa, pero la manera en que esos volúmenes de ese concurso abordan la relación con el lugar mediante el emplazamiento del volumen y la disposición de espacio público me pareció relevante, por lo cual menciono esa idea de emplazamiento del volumen, pero no exploro a profundidad los edificios por pura falta de información, ni exploro todos los casos porque algunos de los casos, a ese concurso se presentaron 6 propuestas, por ejemplo, pero hay una que es imposible deducir volumétricamente. Bueno, no imposible, pero es ya como lanzar hipótesis que no vienen en el caso de una tesis. Más adelante en la tesis, en el análisis del emplazamiento de los prismas eficientes para oficinas, parto con la relación con la ciudad desde el análisis de cómo se dispone el punto fijo, de cómo la disposición del punto fijo es la que determina cómo están ordenados los espacios para la renta,
más que para la disposición de oficinas, dado que el número de trabajadores que tenían las compañías que citaban a los concursos era mucho menor que las áreas que quedaban libres en las torres de oficinas. O sea, las empresas ya estaban buscando cómo dejar un espacio para rentarlo. En esa medida, son edificios que están pensados para despachos, para el nuevo rol que asumían las mujeres como fuerza laboral, en una relación que creo que alguien debería explorar a profundidad. Ese rol de la mujer está apenas esbozado en la tesis, apenas mencionado, porque yo me adentro es en la disposición de espacio flexible y de cómo esa disposición de espacio flexible era impactada por cómo se determinan las áreas de las torres, cómo incide el punto fijo y cómo la relación entre punto fijo y borde de la torre determina áreas para arriendo o para productividad. En esa dirección, la idea del prisma eficiente es puesta a prueba con la idea de que el tema central no es resolver la torre, que se presenta como un piso tipo que se repite en muchas de las propuestas, sino en encontrar una manera en que el prisma eficiente pueda emplazarse para construir un espacio de encuentro que permita equilibrar, por ejemplo, la eficiencia productiva con la construcción de lazos sociales y con una arquitectura pensada para construir relaciones visuales y programáticas que reforzaran los vínculos sociales. El segundo capítulo de la tesis entonces aborda esas diversas intenciones de anudado de la verticalidad del edificio en altura con la horizontalidad de la ciudad heredada, bien sea al pensar cómo el punto fijo era un nudo, que como movida inicial en un juego de ajedrez proponía el vínculo entre productividad social y económica, o abordando las diferentes intenciones que pueden deducirse de un concurso sin que por ello la tesis se quede encasillada en herencias y genealogías, señalando siempre que es la actividad y la intención de anclar el edificio a su contexto lo que motiva el diagrama de emplazamiento de esas torres. Solo cuando esa racionalidad de la eficiencia se encuentra mediada por el anudamiento de los flujos urbanos, los flujos preexistentes, puede entenderse el impacto de la ciudad heredada sobre esas arquitecturas, para lo que propuse nuevos diagramas de emplazamiento en los que trato de cristalizar cómo se daba el anudado del lleno y del vacío, y cómo ese anudado supone la lenta disolución de las tipologías para adentrarse en tácticas con las cuales se oradan el volumen cerrado de los prismas y se propone la continuidad de la superficie urbana, que la ciudad penetre, que se pliegue lleno y vacío en un nudo pensado para alojar el contacto urbano. La horadación del prisma para albergar las relaciones sociales, el contraste entre piso eficiente y piso social, las ventajas que tuvo el anudado para el comercio en primeros niveles, me permitieron reconocer una dinámica de la ciudad colonial que aún hoy jerarquiza los bordes de la manzana sobre el interior de las manzanas, en lo que tiene que ver al menos con este tránsito o esta lógica del comercio y de lo financiero. El último apartado de la tesis construyo argumentos sobre el anudamiento de direcciones como tema principal de estos concursos, llevando la actividad del piso base a otros puntos del edificio en altura, tal como proponía el TIPTEN. Es como la exploración de un matema topológico que es el anudamiento, que busca definir cómo se da el entrecruzamiento de verticalidad y horizontalidad que da sentido a la gradación de los prismas eficientes. Finalmente, esos pliegues que señalan el anudado, que en este caso, por ejemplo, tiene que ver con la multiplicación de superficies, con cómo se doblaba la superficie que estaba en contacto con el suelo al suponer pisos intermedios públicos en relación con el espacio público, permiten diferenciar la arquitectura que fue construida. Por ejemplo, en este caso, la imagen que está en pantalla es el proyecto D, que no fue construido para la Torre Avianca, y permiten pensar otros modelos de ciudad que estaban sobre la mesa, diferenciar la arquitectura construida de la proyectada, revelando un discurso paralelo de cómo se debe pensar la ciudad, que fue acallado por la historia, que paralelamente transfiriendo al tema que estudié, los concursos, en este caso tan particular también fue escrita por los vencedores, pero que al mirar estos relatos de los vencidos, de los que no ganaron los concursos, me permitió revalorar la construcción de espacio social como núcleo del espacio público moderno. El anudado de las superficies, la constitución de los bordes de manzana porosos, o el uso de diagramas de concavidad para interiorizar la actividad urbana, determinaron, en mi opinión, una arquitectura que privilegiaba la actitud urbana sobre la eficiencia productiva, dejando claro que la apuesta en nuestras ciudades era por el bienestar de los habitantes,
por la construcción de lazos sociales y no solamente una jugada más de quien ponía el capital financiero para construir los edificios. En estas propuestas que fueron silenciadas, por ejemplo, en la pantalla está un montaje con un proyecto de Salmona y el Mono Martínez para Bianca. Esas propuestas silenciadas, en esas está ese otro discurso de la ciudad que es importante, sobre el que es importante volver hoy en un momento de crisis civilizatoria que atraviesan los centros fundacionales en particular. La multiplicación de los lugares que proponían estos concursos volcados a la noción de cobijo y de congregar a las personas que deambulan por las ciudades, se proponía como estrategia para rehabilitar espacialmente la manzana, como una manera de aprovechar la vida comercial de las ciudades y potenciar la convivencia social entre los miembros de la sociedad. En mi opinión, esa es la gran lección de los concursos, es la gran lección de los diagramas que deja el Team 10. Ese matema que está ahí es el matema de deseo de Lacan, porque también creo que hay algo ahí, no lo dejo explícito en la tesis, no se lo comenté nunca a mi director de tesis, pero mucho de lo que deseamos que fueran las ciudades y de cómo nuestro deseo es un elemento que debería ser contemplado para analizar los edificios está detrás de estas propuestas. Los miembros, ¿cómo dar un cobijo a los miembros de la sociedad? Es la gran lección que para mí se desprende de la tesis. Por encima de esos relatos sobre los momentos heroicos que uno puede encontrar de una modernidad que penetró el gusto de una élite de arquitectos o que se abalanzaba y nublaba lo que era la vida en la calle colonial, esta tesis buscó revitalizar el anclaje del presente a la historia urbana, la fluidez de los espacios modernos con los coloniales y la atención a la vida social como motivo central de la arquitectura de los concursos. En tal medida, las distintas propuestas que se presentaron en los concursos me permitieron concluir una actitud de renovación urbana que trasciende la cristalización de los estilos, la cristalización de principios, para incorporar el movimiento, la porosidad y un carácter liminal de las intervenciones para pensar el futuro de la edilicia densa que predomina en los centros urbanos históricos, en un momento en que las ciudades latinoamericanas están repensando qué hacer con esos centros de las ciudades difíciles de intervenir y difíciles de traer al presente. No es el único tema, hay muchos otros temas que atraviesan esta tesis y que aunque formaron parte del proceso de investigación, están entre el tintero, pero quisiera aprovechar esta última diapositiva para de nuevo invitar a que lean esa tesis extensa que hoy he resumido acá y aprovechar esos múltiples caminos que propone la tesis, que proponen los participantes en los concursos, para invitar a que se den otras aproximaciones sobre esas condiciones externas que también dan forma a la arquitectura desde la realidad urbana. Sin más por decir, les quiero agradecer a todos la atención que me han prestado. Gracias.